¿Qué tal? Muy buena tarde, muy buen día, muy buena mañana. Estamos aquí para presentarles la opción de funcionalidad sobre SAP nativo, para generar complemento de carta aporte en los documentos, principalmente entrega y transferencia de stock. Esta es una primera opción, una solución dirigida a las empresas que son dueñas de su mercancía y están transportando. Existe una opción adicional, es diferente a esa que vamos a presentar. La otra sería cuando se ofrece el servicio de flete, el servicio de entrega o el servicio de logística. Es distinto porque, de alguna manera, trabajando y hablando de SAP, la mercancía no es parte de los activos, de la información que maneja la base de datos. No existe en el dato maestro de artículos. Entonces se trabaja de una manera diferente. Por ahora estamos enfocados esta presentación a los dueños de mercancía, los que ya tienen registrado en datos maestros los artículos que van a transportar. Bueno, ¿por qué es tan importante eso? Porque en las reglas que ha presentado Hacienda, en la ley que ha presentado Hacienda, en su órgano que es el SAT, vamos a referirnos en los últimos, que sería la tercera resolución de la modificación de la resolución miscelánea fiscal para 2021. Hasta el aire se me fue, está muy largo el nombre. Aquí presentan definiciones un poco más claras, insisto, un poco más claras, muy términos de abogados y contadores, quiénes y qué deben de presentarse y cuándo deben de presentarse. Y también existe la cuarta resolución de modificaciones de la resolución miscelánea para 2021, primera versión anticipada. Esa versión anticipada significa que no fue publicada en el oficial, pero es la que estamos tomando. Ok, en esta lo que existió fue la fecha en la que se redefinió para uso obligatorio. Y luego por ahí hubo un Twitter, le llamaron el comunicado 84, de enero, los primeros días de enero, en donde vienen a hacer algo mucho más explícito en cuanto a las reglas que dan en esta primera resolución, porque aquí ya hablan y dividen de manera explícita quiénes deben generar un CFDI de ingreso, es decir, una factura, o un CFDI de traslado. Ingreso, si no eres dueño de mercancía, estás dando un servicio y cobras por el servicio. Y traslado, cuando eres el dueño y tienes que mover tu mercancía. Ahora, todos están obligados de alguna manera a generar un CFDI timbrado. Pero el complemento carta aporte, o sea, la información adicional dentro del CFDI, solamente cuando existe un recorrido en carreteras y la regla de ese Twitter habla mayor de 30 kilómetros. Si es un traslado local, basta con un CFDI simple tipo traslado. Sin que implique por algún trámite. ¿Podrán acreditar dicho transporte? Este es el punto donde nos habla que no es necesario todo documento con el complemento carta aporte. ¿Qué beneficios nos da? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ya después de batallar un poco con carta aporte es un XML de factura que agrega los datos de carta aporte, que básicamente son datos del camión, bueno, unidad de transporte, porque puede ser tal vez incluso una camioneta o algo similar, que trae el permiso,
para transportarse en carretera, la placa, los datos de al menos un operador, de una persona que es el operador, con su RFC, su nombre y su licencia. Y además, en cuestión de la información que hemos manejado de los artículos transportados, ya conocemos el código de clasificación, conocemos la unidad de medida, pero ahora hay que agregar peso y en algunos casos un calificativo de si es o no peligrosa la mercancía. En caso de que sí sea peligrosa, nos exigen este XML más información respecto al embalaje, a la clasificación específica de peligroso y una descripción del embalaje, que esa prioridad no es tan importante, pero los otros son campos que van hacia catálogos. Regresando a reducir y a tratar de abarcar la gran mayoría de los usuarios, vamos a usar enfocados en material no peligroso. Entonces, nuestra información pues, va a ser pues, lo que en general es más común encontrar. Primero tenemos la entrega. Y vamos a solucionar en SAP primero a través de entrega. Es decir, se genera una venta, tenemos una orden de venta creada eventualmente, o si no se tiene ya creada, se puede empezar a realizar. Y vamos a seleccionar un cliente. Del cliente va a ser un dato, un requisito necesario que tengamos presente pues, alguna calle, código postal, ese es indispensable, el país y el estado. Esos son los campos nativos de SAP, así es como se ven. Recuerden que podemos adecuar esos valores y entonces empezarlo a hacer mucho más común, mucho más accesible a nuestro lenguaje. Entonces, el país también. Yo hablaba de calle. Y podemos empezar por número exterior y número interior. No estoy enfocado, no estamos enfocados en ese momento hacia la colonia. ¿Por qué razón? Porque este documento nos exige, en cuestión de dirección, varios datos que trabajen sobre catálogo. La adecuación que se está haciendo es solamente a un dato que es 100% exigible, que es el municipio. Municipio o alcaldía en el caso de la Ciudad de México. Entonces, recordemos que es país, estado, municipio y calle. Y el municipio, estamos dando esa facilidad, estamos instalando esa facilidad para que nos localice el valor numérico que le corresponde conforme el código postal. Este es el dato que necesitamos. La dirección fiscal no es un requisito para este documento. Obviamente que por cuestiones de control, cuestiones de otros documentos, va a ser pues, conveniente tenerla. Ok. Luego vamos hacia nuestro artículo. Nuestros artículos, en ocasiones tenemos información que no ha sido importante estar preocupados de conservarla al día, pero ahora sí. ¿Qué información es? El peso. Necesitamos que en la presentación ventas definir un peso, importante en kilogramos. SAP permite otras medidas como la onza, la libra, los gramos, pero para ser consistentes con otra información que requiere el XML y que visualmente no nos cause conflicto, vamos a manejar en kilogramos. También otro dato importante sería, pues, y nos va a ayudar, usar un nombre de unidad de medida a nivel de texto. Es decir, si en el XML y en el dato fiscal
usamos el dato de catálogo en la unidad de medida en este campo, podemos usar en este otro campo la descripción de la unidad de medida. Si manejamos el H87, pues aquí serían piezas. Y con esta información deberíamos también empezar a habilitar la visualización de nuestro campo peso. Una vez que lo habilitamos, estamos viendo el valor que presenta. Esto SAP ya lo tiene integrado y es parte de su operación el actualizar este valor. También necesitamos estar trabajando con los almacenes. Parte de SAP es además de seleccionar un almacén, que los almacenes presenten dirección. Y aquí nuevamente, haciendo una adecuación en un campo que tiene poco uso, que es el nombre y dirección 2, estaremos usando para municipio. Aquí lo podemos dejar ya fijo para que no tengamos que estar actualizando cada ocasión. El valor numérico se les va a entregar a los que lo estemos implementando la búsqueda formatada adecuada para que a partir del código fiscal generemos este valor. Bueno, hasta aquí información que ya existía y podríamos empezar a usar para carta aporte. Pero necesitamos algo más. Y vamos a usar también otra facilidad que conocemos como objetos. Entonces vamos a crear nosotros nuestros datos que nos faltan para generar la carta aporte. Sabemos que va a la dirección de entrega y debemos tener el dato de una distancia recorrida. Hoy día Hacienda solamente nos dice distancia recorrida. No habla de una exactitud, no habla de una forma de validar o comparar esta información. Va a depender de ustedes y de la forma en que puedan medir. Hoy día es muy sencillo trabajar con Google y que nos dé una distancia. Entonces, este valor pues hay que definirlo. Entonces vamos a pensar que son, no sé, 40 kilómetros porque son 30 de ciudad, pues que son 10 fuera de la ciudad. Y aquí tendremos número de mercancía. En ese momento, esto es el número de renglones que presentamos. Debería ser tal vez, y yo sé que alguno va a decir, ¿por qué no lo buscan? Pues porque necesitamos trabajar de esa manera. Esto no tiene el momento que estamos capturando no hay una forma de ligarlo, entonces va a ser un dato que necesitamos visualizar y pues ponerlo. Continuamos con una fecha de salida. Trabajamos con un campo del SAP donde el punto nos va a traer el valor del día de hoy. Una hora de salida. Nos acepta y validamos que tengan los dos decimales, los dos valores de minuto. Hora de llegada. Podemos ponerlo en formato de 24 horas o en formato de AM, PM. Datos de vehículo. Ese dato de vehículo también es un objeto y podemos actualizarlos en una pantalla específica. Vamos a tener un identificador
que puede ser numérico, como en este caso, o consecutivo, o puede ser un texto, alguna forma de normalizar de manera particular en la empresa, alguna descripción importante. Ya empezamos aquí con los datos que son parte de los catálogos de Hacienda, ya se encuentran cargados. Otro más que es la configuración vehicular. Del permiso, un valor numérico del permiso, el año del vehículo, una compañía aseguradora con su póliza y la placa. Adicional, si el material que estamos transportando fuera material peligroso y estamos reconociendo lo que es efectivamente peligroso y ya tiene un embalaje, también nos exige por ahí, con que uno de los materiales estuviera siendo material peligroso, necesitaríamos presentar estos datos de una póliza de seguro al medio ambiente. Y opcional existe una póliza de la segura de la carga, con un valor de la prima. Eso es propio del vehículo y solamente sería tomar lo que ya sabemos y tenemos nuestro catálogo. Y de los operadores, por ejemplo, ¿estos dónde van a estar? Pues, hombre, tenemos un catálogo que poco también tiene en uso de recursos humanos. Y de el dato que vamos a insertar va a ser el nombre, el apellido, y empezamos a usar un dato que se conoce de manera nativa como número de identificación oficial. Pues ahí lo debemos usar ahora como RFC. Y por otro lado, algo que tiene un control perfecto de una fecha final, que de manera original es el pasaporte, vamos a usarlo para el valor de licencia. Y de manera estadística, de manera de control, pues podemos tener incluso la fecha de vigencia, de validez de esa licencia. Entonces, con el número de empleado, eventualmente podemos cambiar por el otro campo, que es el número de empleado que le asigna SAP de manera consecutiva, numérica. Eso ya pudiera ser una adecuación pequeña. Entonces, aquí manejamos nuestro valor del operador. Y muy eventualmente, si tenemos un vehículo que requiere manejar remolque, sea un tracto camión, aquí tendríamos que poner el valor de ese remolque. Los remolques también van a tener una ventana propia para su captura. Aquí es mucho más sencilla, preferimos dejarlo con una tabla en donde está el identificador, igual una descripción que podemos tener, de qué tipo es, conforme el catálogo de SAP, y la placa que le corresponde. Con estos datos que acabamos de crear, checamos cuál fue el creado, fue el 4. Podemos ya crear nuestra entrega con carta aporte. Recuerden que podemos verificar directamente en el documento o en informes, monitor. Ahora se agrega un nuevo documento. Aquí está procesándose. Ya fue enviado, ya regresó. Y tenemos un XML timbrado. La representación impresa estamos tomando los valores de un logotipo que fue dado de alta dentro de la configuración de parametrización de impresión. Y aquí está. Esto es la representación impresa de nuestra entrega con carta aporte. El XML
que acabamos de timbrar. Es este. Aquí empieza ya el nodo complemento. Este es el nodo de CFDI tipo transporte, en donde los importes son 0. Al no existir importes, la definición nos dice que debemos presentar moneda XX. Tampoco existen importes a nivel del artículo. Y en la carta aporte tenemos nuestros nodos de ubicación, origen, ubicación, destino, y ambos presentan las direcciones de cada uno, con el valor. Estos 3 valores son los exigibles para que se logre el timbrado. En el manual indica el municipio como opcional, pero si no lo presentamos, no nos permite y nos indica error. Entonces, pues estamos tratando de trabajar con la información mínima indispensable y que facilite también la operación de SAP. Aquí están los datos. Bueno, ese es de la mercancía transportada y del vehículo. Y la figura de transporte que se le llamaría, pues, sería el chofer, el operador. Eso fue la entrega. Pero que también sucede cuando tenemos que mover mercancía nuestra entre almacenes que están distantes, que los tenemos en diferentes estados. Bueno, compromiso de SAP y de nosotros, sus partners, Algory, es que se obtengan los documentos para cumplir las exigencias de ley. Entonces, la solución que estamos presentando es en transferencia de stock. Tenemos que tener un almacén origen. Ya he movido mucha mercancía entre estos almacenes, por eso estoy usando el segundo. Y nuestro almacén destino. Esos almacenes tienen que tener nuevamente el estado, el país, el municipio, código postal y el municipio para carta aporte. Aquí tenemos municipio para carta aporte. Entonces, nuestra mercancía la vamos a mover del almacén 1MP1 al almacén 01. ¿Qué cantidad? Pues ahorita nos 1. Y aquí SAP nos empieza a presentar una pequeña molestia. En este documento no maneja pesos. Y recuerdan que tenemos el peso en la ceja, en el panel de venta. Entonces, les vamos a agregar un campo de usuario con su consulta para obtener el peso y también la unidad de medida conforme los códigos de Hacienda. Con esto estamos teniendo ya completa información para lograr el timbrado que tanto nos preocupa. Nuevamente, en carta aporte, distancia recorrida, 57 kilómetros, una mercancía, y aquí nuevamente tenemos un pequeño se me fue. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Ok. Aquí tenemos el pequeña tarea que tenemos que poner el peso directamente nosotros. Ok.
que sería la suma de los pesos. Nuevamente, nuestra fecha de salida. Las reglas de SAT no presentan alguna restricción en cuanto a la fecha. Eventualmente puede ser hasta previo al día del timbrado. Aquí está. Y agregamos. Okay. Entonces estamos verificando que efectivamente es nuestro captura que acabamos de hacer. Si es correcto. Y aquí tenemos otro pequeño ajuste que tenemos que estar pendientes de realizar, que nuestro formato de timbrado es diferente a la entrega. Entonces hay que seleccionarlo y una vez seleccionado, ahora sí, empezamos a crear. Recuerden que tendríamos que regresar. Y aquí está ya. Podemos ir al monitor, pero en ese momento mejor nos quedamos aquí. Y aquí está autorizado. Podemos visualizar el formato de entrega. Esa transferencia de stock. Y aquí tenemos ya cumplido los requisitos que nos está presentando la autoridad respecto a ese nuevo documento timbrado. La solución está haciendo en transferencia y en entrega. Son los dos documentos que necesitaríamos para solucionar este requisito de Hacienda de carta aporte. Espero que haya sido claro, suficiente y que nos recuerden, somos Algorithm, estamos a sus órdenes en las redes, estamos a sus órdenes en nuestras oficinas. Somos un partner que los acompañamos fuera de cualquier calificación, que es muy valiosa y sí la tenemos, es estar al lado de ustedes en el momento que nos necesitan. Podemos decir que nuestra mejor carta de presentación son los clientes satisfechos, que nos conservan, nos han conservado por años. Nosotros no perdemos clientes. Y pues esperemos que esto sea de ayuda y que puedan tener una operación adecuada para cumplir las exigencias que tiene la autoridad en estos días. Gracias, somos Algorithm. Roberto Patlán, hasta luego.